con esa presentación que mi amigo el reverendo Ward me hace, me siento como creo yo que se sentiría él si yo dijera: me da gusto ver a mi hermano Ward, que es misionero de la Iglesia de Dios en Chile. Porque sucede que por cuarta vez me siento en la obligación, un imperativo de lealtad a la denominación me exige, me demanda que le impute el grave error, se lo enrostre en que ha incurrido una vez más. Pienso que es a propósito. La congregación donde trabajo para el Señor es la Iglesia Pentecostal Apostólica. Él invirtió el orden. En matemáticas, el orden de los factores no altera el producto, pero en la cosa de las denominaciones en Chile es vital. Ahí. Cuando el pastor Pedro Contreras me invitó para venir, no dudé en ningún momento en expresarle lo contento que estaba de que me hubiera invitado. A medida que se acercaba el tiempo, debo confesarles esto. Hay temas que uno cree que maneja con cierta facilidad. Ahora, a la hora de los cubos, a la hora de la verdad, se da cuenta que no era tan así. A medida que se acercaban las semanas y llegaba el día en que teníamos que tratar este asunto de el pastor y su familia, algo que no sé por qué hasta ese momento no lo había pensado, se me ocurrió pues, que yo vengo aquí a hablarle a un grupo de pastores, de ministros, quienes de hecho son consejeros matrimoniales. Es decir, aquí vengo yo para decirle a un grupo de siervos del Señor que tienen como tarea muy importante ser consejeros matrimoniales, a hablarles acerca del pastor y su familia. Como decía un hermano, aquí frente a ustedes, y se los digo de todo corazón, frente a ustedes, hablando acerca de la familia y su origen natural, por supuesto, el matrimonio, me siento como predicando sobre el diluvio con Noé en la congregación. No hay nada nuevo que yo pueda decir aquí, no hay nada, aunque nunca me preocupa el hecho de la originalidad. Yo sé que el único que va a ser absolutamente original con la doctrina va a ser el anticristo. Es decir, ya hemos nacido muy tarde para ser originales. Pero es un desafío, es un permanente desafío. Este asunto de tratar con la familia. Claro, siempre es más fácil, y eso nos vamos dando cuenta a medida que estamos en el ministerio, es mucho más fácil abordar asuntos, abordar problemas ajenos a nosotros mismos, donde no nos envolvemos emocionalmente, y entonces tenemos la serenidad, la frialdad, la objetividad para hacer un análisis más o menos acertado, y entonces proceder a arrojar las luces que podamos aportar buscando una solución. Hablando del matrimonio, como digo, la raíz natural de la familia, yo me doy cuenta que estoy aquí con gente que gasta tiempo en lo de la familia, ayudando a resolver problemas, y como sacerdotes en la casa del Señor, ministrando, solemnizando, invocando la bendición sobre muchas parejas. Sucede que yo soy hijo de pastor y desde chico fui muy intruso. Siempre en un matrimonio yo estaba, de alguna manera me las ingeniaba para estar cerca. Y mi papá casando ahí, así es que me aprendí de memoria la fórmula matrimonial desde que era cabro. De tan intruso, de tan metido.
Pero voy a hacer un paréntesis aquí. A mi amigo, el hermano Cristian Casanova, no le gusta la idea, parece, de que un hijo de pastor sea pastor. Y el otro día me dicen que estuve pochicando por ahí, mi amigo Cristian, en contra de los hijos de pastores que asumen posición de sus papás, como que esta cosa fuera por herencia. Bueno, lamento tener que decir que yo soy hijo de pastor y nieto de pastor y hermano de pastor y espero ser padre de pastor. Pido disculpas. Viviendo en Estados Unidos, lo que me molestaba mucho era el hecho de que yo tenía que explicar en un pésimo inglés, porque todavía cuando me atrevo hablo como bandido mexicano el inglés, tener que explicar que mi papá era obispo. Ya no tengo ese problema, ahora I am a bishop, but I used to be the son of a bishop in the Pentecostal church. Y entonces eso sí era un problema terrible, me molestaba, me inquietaba sobremanera. Pero al fin ahora ya no se preocupen los nativos. Yo sé para dónde iba con eso, así que a lo Maradona, eso era para la galería. Así es que ustedes, a lo mejor al igual que yo, deben poner cara circunspecta cuando viene una pareja y sus acompañantes para solemnizar su matrimonio. Y ahí estamos haciendo un esfuerzo para que esto no sea una cuestión mecánica, rutinaria. Muy amados hermanos, aquí estamos reunidos en la presencia de Dios y de todos vosotros para bendecir el enlace conyugal de este hombre y esta mujer. Y uno piensa, me equivoqué, el hombre tenía que ir a la derecha o a la izquierda. ¿Dónde está el maestro de ceremonia? El matrimonio es la base de toda sociedad humana. Por lo tanto, no debe ser contraído por ninguno inconsideradamente, sino que con reverencia y discreción en el temor de Dios. Y por ahí vamos ya con, ¿no es cierto?, siempre dando lugar a sorprendernos porque estamos participando como instrumentos del Señor en la solemnización de este matrimonio. Es un asunto con el que estamos familiarizados, no solo con la forma, sino también con el contenido. Es interesante cómo, tratando de ser más efectivos, más eficientes, nos vemos en la necesidad de saber que la gente que está participando de la celebración entiende en lo que estamos. Y a mí siempre me llamó la atención, desde la primera vez que vi en el Código Civil nuestro, que heredó este defecto de definir, que viene del Código Napoleónico y todavía más atrás del derecho romano, de definir instituciones. Los juristas dicen que este es un error de los códigos. Y nuestro Código Civil habla del matrimonio como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer, aunque ahí parece que era visionario don Andrés Bello, el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y a ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido debe protección a la mujer y la mujer obediencia al marido. El marido tiene derecho para obligar a su mujer a vivir con él y seguirle donde quiera que traslade su residencia. Cesa este derecho cuando su ejecución acarrea peligro inminente a la vida de la mujer. La mujer, por su parte, tiene derecho a que el marido la reciba en su casa. El marido debe suministrar lo necesario según sus facultades y la mujer tendrá igual obligación respecto al marido si éste careciera de bienes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, tiene que haberles pasado, el hecho con cierta frecuencia de que gente no miembros de la iglesia, no creyentes, buscan la iglesia evangélica para casarse. Ahora uno dice que bueno, el Señor los está trayendo. Lo que a mí me mata es cuando me dicen, oiga, usted no hace charlas, ¿no es cierto?
O sea, me buscan porque no van a perder el tiempo en charlas. Pero si uno no se siente en la obligación de decir, ¿cómo puedo yo orar para que el Espíritu Santo confirme esta unión? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que establece este vínculo indisoluble del matrimonio? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a... Todavía mi amigo Everett no se repone del shock. Es que fue sin querer queriendo, Everett, perdón. Bueno, ¿qué es lo que establece este vínculo? Hasta que la muerte los separe. Y entonces, si es así, que efectivamente el hombre deja padre y madre, si su mujer son una sola carne, lo que juntó Dios no lo separa el hombre, ¿qué es? ¿Es la formalidad? ¿Es el cumplimiento, la sujeción a la ley civil? ¿Es el hecho de que en un momento dado estuvimos en el templo o en un hogar, nos reunimos, invocamos la presencia del Señor y allí realmente se consolidó, se estableció este vínculo indisoluble? ¿Cómo es este asunto que el matrimonio, sin ser un sacramento para nosotros los protestantes, sí tiene el mérito, esta ordenanza espiritual, de ligar a dos personas hasta que la muerte los separe? Y entonces me dice, yo no puedo seguir echándole por la hilera a este asunto. Esto es serio. Y no sé, como digo, si a ustedes les pasa la necesidad de estar más informado para a su vez informar a los contrayentes. La obligación, me parece a mí, ante el Señor, de estar seguros de que los que contraen matrimonio saben exactamente el paso que están dando, lo que significa, lo que es en su esencia el matrimonio. A ver si hemos recorrido el mismo camino. Yo me voy a la librería y busco un libro y me encuentro generalmente con traducciones. Y no tengo nada contra las traducciones, pero en este tema se aborda el asunto dentro del marco cultural completamente ajeno al nuestro. Generalmente escritores originalmente del norte, anglosajones, europeos, con otra mentalidad, con otra óptica. Y ahí estamos de repente viendo como que la cosa no pegar, algo suena mal aquí. La Biblia es la Biblia, ni vuelta que darle. Pero hay cuestiones culturales que parece que se han filtrado aquí. Mirando para todos lados, yo me paro en la Plaza de Armas y me meto ahí al episcopado, a la librería Manantial, que Dios me perdone, digo, yo me meto. Porque esa es la otra alternativa, echar mano a lo de la Iglesia Católica. Y uno ve al poco escarbar que, bueno, ahí surgen las diferencias, se plantea. Con toda justicia hay que decir que respecto al tema hay algunas cosas latinas escritas, un poco tiradas de las mechas, pero hay. Es decir, uno dice cosas del año La Cocoa, de repente unas aproximaciones demasiado conservadoras, ultra tradicionales. Me imagino ustedes también, al igual que yo a estas alturas, habrán llegado a la conclusión, uno tiene que hacer su propio material. Uno sabe el área en que trabaja, conoce la realidad en la que se desenvuelve, y aquí, si voy a hacer algo por esta gente que se va a casar, si voy a cumplir responsablemente como ministro del Señor, voy a tener que hacer mi propio material. Y ahí andamos buscando por aquí, buscando por allá, recopilando. Yo no dejo de sorprenderme del poder de síntesis, de la sabiduría comprimida que Pablo muestra bajo la inspiración del Espíritu Santo en este pasaje de Colosenses 3, que ustedes habrán citado tantas veces con ocasión de la celebración de un matrimonio, que casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Como alguien ha dicho por ahí, en una cascarita de nuez reducida, la fórmula de la felicidad de la vida familiar, el secreto del éxito, ahí en una cascarita de nuez.
Yo les confieso, yo le he buscado por todos lados. Le he buscado. Y una vez se me ocurrió, no hace mucho, de que yo debería aconsejar a las parejas que se van a casar con mi esposa. Uno tiene la tendencia a ver la cosa desde el punto de vista del hombre, hay un cierto machismo. Y entonces, a lo mejor sería bueno que aunque discrepáramos, estuviéramos en una sesión y nos pusimos de acuerdo de que con estas dos parejas que había, juntos nos poníamos de acuerdo en más o menos asuntos generales y luego, mira, tú realmente, honestamente, como tú lo entiendes. No hagamos una clase, hagamos una conversación. Mire, para hacer corta la historia, el asunto fue que resistimos las 3 sesiones. Y mi señora, cuando íbamos para la casa, me dijo, oye, si tú practicaras al pie de la letra la mitad de lo que le dices a estos jóvenes, seríamos un matrimonio perfecto. Lo sigo haciendo solo ahora mismo. Nosotros sabemos que, obviamente, que el matrimonio plantea, hablamos del pastor, hablamos del ministro, pongámoslo entonces en términos masculinos, plantea sería muy feo que me sacara el... ¿No es contra la doctrina? El matrimonio plantea al hombre, obviamente, nuevas responsabilidades, asume nuevos roles, nuevas obligaciones. Y nosotros sabemos, cuando estamos en este periodo de consejería prematrimonial, que esto va a ser una realidad, que hay ese periodo de ajuste, va a crear una tensión, va a ser una demanda para los nuevos esposos. El hombre entonces está sujeto a esta tensión por el ajuste a una nueva situación. Una y otra vez yo pienso, la sabiduría de Deuteronomio. Ahora sí, citando el Pentateuco con Paulo Hoff aquí, ahora sí que me siento como hablando del diluvio con Noé en la congregación. 24:19 de Deuteronomio. 24:5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se ocupará. Con temor y temblor voy a seguir leyendo lo que sigue el versículo. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Yo creo que si las esposas de ministros conocieran más este versículo, esta sería su bandera de batalla. ¿Qué sabiduría? En ese primer año el recién casado estaba exento, eximido de toda responsabilidad, ninguna carga, ninguna obligación. Tenía que dedicarse por todo el año a alegrar a aquella que tomó por esposa. La sabiduría esta de dejar libre al hombre para ese periodo de ajuste, la demanda que hay. Ahora, cuando nosotros vemos que desde el punto de vista del ministro, este asunto se duplica, porque el pastor, siendo un hombre, asume el rol como marido, como padre, como proveedor, y ustedes agréguenle, y junto a eso, el hecho de ser un buen padre, de cumplir bien como esposo, de ser realmente un jefe de hogar, a más de su responsabilidad como hombre ante Dios, se le plantea como una exigencia, como un requisito para el ingreso y para el ejercicio en el ministerio. Ustedes se han dado cuenta que en las epístolas pastorales se mencionan como 20 requisitos para cualidades del ministro. 20, 18 o 19 de las cuales
tiene que ver con el carácter, con el asunto ético-moral, con la conducta, con la forma de ser. Una, posiblemente dos de las cualidades exigidas tendrá que ver con dones, que sea apto para enseñar. Pero las otras 19 o 18 tienen que ver con el individuo, con su estilo de vida, con su forma de ser, con su carácter, con su temperamento, con su testimonio. Y Pablo ahí en Timoteo, ese conocido pasaje de la primera de Timoteo, el capítulo 3, los versículos 4 y 5. Cuando se habla de los requisitos, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la asamblea de Dios? Es que yo vengo en cierta onda griega en este momento. Yo estoy hablando aquí de la eclesía, para que no digan tirémoselo esto al pastor Ricardo Ramírez Lojaos. Porque claro, es decir, no me vengan a decir eso estará bueno para usted, que se las da de obispo, por hermano Navalón, porque ahí dicen los requisitos del obispo. Esta exigencia de que el hombre de Dios, el siervo de Dios, tiene que gobernar bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, en toda honestidad. Este es un requisito válido, vigente, para el episcopo, para el presbítero, para el diáconos, para el poimen, que como sabemos son sinónimos, hablando del que está al frente, el que está a la cabeza en el pueblo del Señor. Así es que, cuando hablamos de la responsabilidad del marido, del hombre que contrae Estado, el hecho de que asume nuevas obligaciones, nuevas responsabilidades, lo preparamos incluso al hecho de que va a estar sujeto a tensiones, que el ajuste va a demandar mucho de su buena voluntad, de su disposición. Eso, y no es que estemos magnificando, hay que multiplicarlo por 2 en lo que se refiere al pastor, al evangelista, al maestro, al siervo del Señor. Porque no solo será esta una responsabilidad per se, por el hecho de que ha contraído matrimonio, sino porque el buen cumplimiento, el buen desempeño, será una condición sine qua non para el ingreso y para el ejercicio en el ministerio. En la práctica, uno ve el sentido que esto tiene. Uno lo está en evidencia una y otra vez. Y es interesante cuando uno mira el Antiguo Testamento, cómo hay ahí 2 ejemplos por contraste en distintas porciones de la Escritura. Y estoy tratando de acelerar para ir al punto. Porque yo encuentro, por lo menos en el área en que yo me muevo, que de repente hay una cierta actitud escapista, evasiva de los maridos. Sean pastores, sean jefes de misión, sean obispos, sean evangelistas, lo que sean. Hay ahí una cierta actitud de evasión, escapista. Porque de repente se tiran espirituales. Mi hijita, para mí, primero Dios. Segundo, la iglesia. Tercero, las cosas del espíritu. Y en cuarto lugar, la familia. Y hay gente que se ufana, que se pavonea con eso. Yo lo veo en mi nivel pastoral. Hay hermanos que siempre se me andan ofreciendo para todo. Yo me puedo hacer cargo del punto, mi obispo. Yo puedo ir a visitar. Yo puedo ir al hospital. Oye, y está bueno que clavís la ventanita que se te está cayendo en la casa. No, yo no pierdo tiempo en eso, mi obispo. Yo estoy en lo espiritual nomás, puro espiritual. Bueno, de repente hay pastores que se las tiran de espiritual y que por espiritualidad le están sacando el bulto, le están sacando el cuerpo, a gastar un tiempo en la reunión de padres y apoderados con su hijo en la escuela,
Yo he oído pastores con mucha tristeza y sintiendo una tremenda vergüenza ajena que dicen, yo fíjese, pastor, no tengo idea del curso en que están mis hijos. Creo que hay uno que está en cuarto por ahí, el otro está en sexto, creo, pero ni me diga. Porque yo no tengo tiempo para esas cosas. Mi tiempo es muy precioso, muy importante. Lo mío es dedicarme exclusivamente a las cosas de Dios, a las cosas del Espíritu. Y hay quienes ven una contradicción, hay quienes ven una irreconciliable contradicción entre el tiempo, la atención, la preocupación que el siervo del Señor dedica a la iglesia y lo que debe dedicar a su familia. Hay quienes creen que no es compatible, que no hay manera de compatibilizarlo, que hay que optar y que lamentablemente en la decisión final o se va a atender bien a la iglesia y se desatiende a la familia, o se va a atender bien la familia y se va a desatender la iglesia. Sabemos que no hay tal, no es cuestión de optar, esa no es una opción. Aún, digámoslo exclusivamente desde el punto de vista cronológico, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, antes que pastores, fuimos maridos. Antes de decirle sí al llamado del Señor, y cuando se nos impuso las manos por el presbiterio y decirle sí a Cristo, casarnos con la iglesia, antes le habíamos dicho sí a una mujer, aún cronológicamente hablando. Así es que no es cuestión aquí de decir, bueno, es que parece que lo de las prioridades no es claro. Es interesante lo que Dios dice respecto de Abraham, cómo este siervo de Dios es aprobado, Dios lo declara digno de confianza por su grado de responsabilidad en su tarea paternal. Ahí en ese conocido versículo de Génesis 18. Génesis 18 y 19. De cómo él no le va a esconder a su siervo lo que tiene que hacer con Sodoma y Gomorra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hay ahí una aprobación, hay ahí una declaración de confianza por parte de Dios en Abraham, basada en el cumplimiento de su responsabilidad paternal. ¿Y para qué decir lo triste, lo trágico del juicio de Dios sobre Elí? Ofní y Finés, no los muchachos, pero su actitud con respecto a sus hijos le significa ser desechado del ministerio. El juicio de Dios sobre él a causa de su negligencia como padre. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. El Señor dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es una desgracia, por decirlo menos, es una tragedia, y no es magnificar el asunto, que mientras siervos del Señor, dotados, llenos de dones del Espíritu, dedican su tiempo en atraer pecadores a Cristo, edificar a los creyentes, sus hijos están perdidos, haciendo entrar pecadores por la puerta de la iglesia, mientras no se dan cuenta que sus propios hijos se están yendo por la ventana, por la puerta trasera de la iglesia. No hay una incompatibilidad, no es cuestión de optar. Es que definitivamente el que no gobierna bien su casa no tiene derecho a gobernar la grey del Señor. El que no maneja bien los asuntos familiares no tiene autoridad para manejar el pueblo del Señor. Es lo que se plantea como requisito. Perdón por haber levantado la voz y haber sido tan enfático, porque yo sé que este es un tema conflictivo. Ahora, tratar este tema del ministro y su familia es estar en la onda. Casi no hay convención, congreso, incluso a nivel internacional, donde el tema no se trate. Hace un par de años atrás, Cliff Barrows, el director de coros del hermano Billy Graham, tuvo a cargo la disertación de un tema así.
Y él partió diciendo que conoció a un psicólogo soltero que dictaba una conferencia, 10 mandamientos para los padres. Y tuvo mucho éxito, recorría todo el país, en mucha demanda. Pero se casó. Y entonces, inmediatamente después que se casó, a la conferencia le cambió nombre. Comenzó a llamarla 10 sugerencias para padres. Y como en las matemáticas del amor 1 más 1 es 3, les nació el primer hijo. Y entonces cuando nació el primer hijo, al poco tiempo le volvió a cambiar nombre a la conferencia y le puso 10 ideas que podrían ayudar a los padres. Y después que nació el segundo hijo renunció y nos siguió dando la conferencia. Como decía un personaje de la historia de este país, otra cosa es con guitarra. Cuando, perdón por esta alusión personal, cuando yo tengo la oportunidad de aconsejar parejas, un poco para ahorrar tiempo y para ir al grano, luego de plantear la fundamentación escritural del matrimonio, en otra sesión, yo hablo de las áreas conflictivas del matrimonio. En realidad, habiendo estado en el ministerio poco más de 25 años, yo ya he aprendido que hay ciertos puntos neurálgicos. Es decir, cuando un matrimonio dice, pastor, necesitamos hablar con usted, yo digo, ¿cuál de los 7 será? No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, como una manera de plantear el tema en términos concretos, yo le planteo a la pareja que hay áreas a las que deben prestar atención. Y para ir poco a poco, yo le digo, mire, en primer lugar está el hecho de la conciencia. Ser consciente del propósito del matrimonio. A lo que apunto es a esto, que todas las parejas se casan con el deseo de ser felices, y eso está votado, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere ser feliz, la felicidad, pero sucede que la mayoría de las parejas piensa que la felicidad es una cosita así, vaga, indeterminada, una nebulosa que viene y que desciende de alguna parte mágica, o que una hadita madrina con su varita, felices, se casaron y fueron felices para toda la vida. Y entonces, un poco para hacerlos conscientes del hecho de que es cuestión de actitud, y aunque es muy cursi, yo le digo, mire, la felicidad es una plantita muy frágil, muy tierna, que hay que cuidar, que hay que ir regando día a día, una palabra cariñosa, un acto cariñoso, expresivo, y por ahí me voy, en el sentido de que no es cuestión de que me voy a casar porque necesito quien toque el piano en la iglesia donde me van a designar. Chita, hay que escribir tantos informes a la organización, tengo que buscarme una señora que sepa escribir a máquina, necesito a alguien. ¿Qué es lo que yo voy a dar? ¿Qué es lo que voy a contribuir? No tanto lo que voy a recibir, sino lo que voy a dar. Y por ahí me voy planteando el hecho de ser conscientes de que si vamos a ser felices después de Dios, los dos somos responsables de nuestra felicidad. Tenemos que hacer nuestra parte, nuestro aporte. Y no es cuestión de decir yo pongo 50 y tú pones 50. No hay tal. Yo doy 100%. Y como amor con amor se paga, entonces el asunto funciona bien. Yo me detengo mucho en lo de la comunicación. Comunicación. El diálogo. Yo soy escaso en palabras y abundante en dichos. Es que mi taita y mi mamá eran del campo, buenos para los relauches. Yo heredé eso del asunto. No hay cómo decirle, mire, hay que plantearle, voy por la Biblia, las raíces de amarguras, que no queden ahí, que se expresen, que no se obstaculice, que la comunicación es una avenida, es para allá y para acá, no es solo lo que yo digo, sino lo que me entendieron y lo que me van a decir, y por ahí me voy. Pero finalmente, como que no llego, le digo, mire, el asunto es este, no hay que ir dejando cosas ahí, que haya ciertas reservas, preocupaciones. Entonces le digo, mire, no hay que ser como en el campo, que la gente se achancha.
Si yo no estuviera en mi iglesia no me atrevería ni por nada decir eso. Eso de amurrarse, eso de... Hay que andar jugando a las adivinanzas, pero ¿qué te pasó? ¿Pero qué sucedió? ¿Pero por qué no me dice? No se puede. Y yo gasto tiempo en eso de que la comunicación sea fluida, que se dedique tiempo a esto de, no solamente de hablar, sino de oír. Y el sexo, por supuesto. Yo no soy tan freudiano, pero yo creo que lo del sexo es muy importante. Es muy importante. Con todo respeto voy a decir lo que voy a decir. Yo me doy cuenta de la mala información, de los bloqueos mentales que existen en nuestras congregaciones con respecto al sexo. Y uno en el pastorado va oyendo cosas, uno cree que las ha visto todas, pero no las ha visto nada todas. En términos generales, digo yo, en términos generales. Los bloqueos. Como todavía hay gente que más o menos se mueven bien en la escritura, gente más o menos madura, cómo tienen esas ideas, que el sexo sigue siendo tabú y el concepto pecaminoso del sexo, terrible. Los que más se liberan llegan a decir, bueno, este es un mal necesario, así es que bueno, que Dios nos perdone. Y por supuesto uno sabe que también se da el otro exceso, que en términos, en tiempos de la iglesia neotestamentaria tiene que haber existido, de otra manera no se explica el consejo, la recomendación de Pablo, que tomara a la mujer, pero no guiado por las concupiscencias, con deseos concupiscentes. Y uno ve en el hecho, en la práctica pastoral, que se oscila entre esos dos extremos peligrosamente. Así es que me detengo y le doy gracias a Dios vez tras vez por el capítulo 7 de Corintios. No os neguéis el uno al otro. El hombre no tiene potestad de su propio cuerpo, la mujer no tiene... Y me detengo mucho en ese asunto porque es causa de conflicto, es causa de problema. La relación con la familia. Como decimos los norteamericanos, el problema es que los in-laws se convierten en outlaws. La familia política llegan a ser unos forajidos. ¿Cómo no? Yo me doy cuenta de repente que hay gente que se casa y a las mujeres les baja un amor con sus padres como nunca en su vida. A la vieja la trataban a grito pelado. Nomás se casa mi mamá, yo quiero estar con mi mamá. Y toda la oferta de salir, de viajar, que él le hace a ella, vamos a ir a ver a mi mamá. Matiné, vermú y noche, vamos a ver a mi mamá. La señora dice, ya cámbiame la película, pues. La relación con la familia política, con los familiares de él o de ella. El dinero, la platita. Oh, eso es para los mundanos, eso es prosaico. ¿Qué? Un hermano con el que yo trabajé como 14 años decía que él cree que no hay tema más abusado entre los cristianos que el dinero. No hay una actitud clara frente al dinero. Algunos se las dan de espirituales. A mí no me interesa el dinero, así es que total. No hay actitudes correctas. Él era mi jefe. Y él era muy fuerte en este asunto del dinero. Y yo hablando con él, llegué a la conclusión de que me tenía que subir el sueldo, estaba mal. Y yo decía, ¿cómo le hablo de la plata? Ahí estaba, era verdad conmigo, ¿cómo le hablo de la plata? Va a pensar que me estoy poniendo materialista, que me estoy metalizando. Y tenía él coreano que hablaba inglés, y yo chileno jugando fútbol con el idioma de Shakespeare. Y ya temblando y qué sé yo, y le digo, al fin le planteo, después de un gran rodeo hacia los latinos, le doy una vuelta, qué grande volver a vernos, qué gozo de que estemos juntos. Francisco, al punto, ¿qué cosa? Bueno, es que en realidad Dios nos ha bendecido. No, al punto. Y yo tan tenso, que le empiezo a decir así, muy temeroso, que me diera un poquito más, que yo necesito un poquito más. Y sucede que en vez de decirle un poquito más, le digo que
que necesito a little less, que necesitaría un poquito menos. Súper espiritual. Lo del dinero. Ahora, gracias a Dios que ustedes, los ministros de la Asamblea de Dios, todos están bien remunerados. O sea, en la casa pastoral en la Asamblea de Dios, ese no es problema. Y Dios los bendice a ustedes. No como de allá donde yo vengo. No, de veras. Nosotros tenemos un problema con el asunto de los diezmos en nuestra iglesia. En nuestras iglesias. La gente como que no cree en el diezmo. A lo más por ahí nosotros recibimos en sobrecitos y echan una ofrenda dentro de un sobre, como que parezca diezmo, para tranquilizar la conciencia, yo creo. Ahora, yo sé que con ustedes eso no es problema. ¿Cuántos de ustedes creen en el diezmo? Levanten la mano. Pero yo me imagino que ustedes no solamente creen en recibirlo, sino que también en pagarlo, ¿ah? ¿Ah? O sea, no solo en recibir el diezmo para el sustento de la obra y que ahí está también el salario, sino que ustedes también creen en dar el diezmo. Digan amén, por favor, hermano. Amén. Eso sería injusto si fuera para un lado nomás. ¿Cómo se recrea el matrimonio? ¿Cómo se divierte? ¿Cómo se entretiene? ¿Cómo gasta su tiempo libre? Eso es más fuerte todavía para nosotros los pentecostales ministros. Porque entre los mundanos, al fin y al cabo, toma la señora, aunque sea la pachanga, la lleva a bailar un día. Al cine, vamos a ver una película, vamos al teatro. Pero un problema esto de la recreación, de cómo se divierte la pareja. Yo le digo, yo no, medio descarriado en este asunto, yo no me atrevo a decir que el cine es pecado. No la tengo así tanto contra el cine. Ahora, yo no voy al cine mucho, porque, bueno, primero no tengo tiempo. En segundo lugar, yo digo, me ve un hermano entrando al cine, se escandaliza. Si me ve un hermano entrando al cine, se escandaliza. Y bueno, en realidad, la tercera razón por la que no voy al cine es que me traje el cine para la casa, tengo televisión. Así es que vivir y morir en Los Ángeles, en 15 años más lo voy a ver en la tele, así que ¿cuál es el problema? ¿Cómo se recrea? ¿Cómo se divierte? ¿Cómo se entretiene el matrimonio? Es un área de conflicto, es un problema. ¿Y cómo se da esto en términos pastorales? En la casa pastoral, en el hogar pastoral. La mayoría de ustedes son ministros jóvenes. Me parece a mí que están tratando de probarse a sí mismos que son llamados del Señor y todo lo que es tiempo les va un poco la vida. Dicen que es verdad, el trabajo es un poco la prolongación del hombre. Y en el ministerio esto también es evidente, va un poco el ego ahí, tengo que dedicarle tiempo, y falta tiempo, y estamos envueltos en el asunto ahí. Bueno, ¿y cómo funciona esto en el hogar pastoral? Todavía existe ese sentimiento de culpa si le dedico tiempo a mi familia, a mi mujer. Todavía se produce ese sentimiento de me siento un pecador, un indolente, un indiferente a la causa de Cristo, si gasto un par de horas jugando una pichanga con los hijos míos, si gasto tiempo a estar con mi familia, no disponible para nada ni para nadie, me siento todavía un pecador caído de la gracia, he perdido el celo, por culpa tuya estoy perdiendo la visión que tenía. ¿Qué crees tú? Le dije yo a mi señora, estamos conversando al mediodía. El asunto es tiempo. Y dile a los hermanos que no salgan con la chiva
de que lo que importa es la calidad de tiempo y no la cantidad de tiempo. Hay que dedicar tiempo. Y si piensan que es injusto, que no es legítimo que el pastor le dedique tiempo a su esposa y a sus hijos, que los vea como miembros de la iglesia, como los mejores miembros, colaboradores de la iglesia, que le están pidiendo que los atienda un poco.